Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio de El Viaje. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente aquí en la lección número 3, compartiendo comentarios e ideas sobre esta lección que les serán útiles a ustedes como maestros y personas que están viéndolos, que no sean maestros de escuela sabática, también son muy buenas para entender un poco más la lección, diferentes aspectos y qué puntos tratar con nuestras clases de escuela sabática el sábado que viene. Pastor Miguel Patiño, ¿qué le parece si empezamos con una oración? Claro que sí, adelante Miguel, vamos a orar juntos, si gustas guiarnos en oración. Nuestro Padre Celestial, ahora que iniciamos, pedimos de tu dirección, que tu Espíritu Santo sea quien nos conduzca y lo que vayamos a comentar sea de acuerdo a tu voluntad, honra y gloria. En tu Amén. nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. 4 puntos en menos de 30 minutos. Es el- lo que tratamos de llegar el día de hoy. Empezando con uno muy bueno que el autor trató de comentar, que es el de la oración. Sabes que tal como se viene conectando de la semana pasada, porque pudimos meditar en el diálogo durante eh, el, el, eh, la semana anterior, que venía desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14, cómo todo eso no solamente es una sola frase, una sola oración gramaticalmente hablando o literariamente hablando, sino también es una expresión particular para luego unirse con este aspecto que viene del versículo 15 hasta el versículo 23, en donde señala en forma específica el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y entonces se expresa las razones por las cuales él ora y aquellos elementos que Pablo considera importantes para ser incluidos en el contexto de la oración. Por lo tanto, Miguel, me parece muy adecuado que cada uno de nosotros, al abordarlo el sábado durante nuestra clase, podamos enfatizar este aspecto. Muchas veces hablamos de asuntos teológicos, podemos discutir sobre algún tema intelectualmente hablando o desde la perspectiva en cómo se interpreta determinado versículo, pero no debemos olvidar que el objetivo de la lección de escuela sabática es podernos guiar al estudio de la Biblia y guiarnos a la oración. Y me parece que iniciar con este punto número 1, que es un asunto netamente práctico en la vida cristiana, algo que debe ser el día al día de nuestro andar con el Señor, se coloca como plataforma inicial y qué importante abrir boca con este punto número 1. Y, y la manera en que Pablo toca este tema de la oración es un poco diferente a la que una persona que crece en la iglesia lo llega a ver. ¿Por qué digo esto? Cuando uno hace una acción varias veces, es muy probable que después de cierto tiempo se vuelva en algo como memoria muscular, no sé el término, Ujú. cómo se dice, que simplemente el cuerpo reacciona. Y puedes llegar a parecer que a ciertas personas la oración se ha vuelto en eso, simplemente antes de comer, horas, después antes, antes de ir a dormir, horas, pero se pierde el significado verdadero de ello. Y aquí lo que Pablo nos recuerda es el agradecer como parte de la oración, no solamente el pedir, no solamente el decir, ayúdame en esto, Señor, no solamente el ver cómo yo salgo beneficiado de esa oración es lo que importa, sino también el que podamos agradecerle al Señor por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Hay una frase de manera particular que John McVeigh, el autor de esta lección de Efesios, señala justamente en la parte del domingo y se pone en cursiva en las versiones en español. Dice, el secreto transformador de Pablo para la oración, 2 puntos, y señala, la oración es la clave de la alabanza y la acción de gracias. Regularmente, Miguel, llegamos a ver justamente como lo explicabas, la oración como ese acto repetitivo ya se convierte en un hábito formal más que poderlo experimentar. Y entonces aquí se habla de cómo la oración se debe convertir en esa alabanza. Regularmente lo vemos únicamente como petición y hay quienes han dicho, bueno, pareciera que el hábito de la oración pareciera ser como el frotar la lámpara para que salga el genio y nos conceda los deseos, o llega a ser vista la oración como voy
a informar a Dios de mis actividades, pero aquí en realidad la lección de escuela sabática y esta porción del capítulo 1 de Efesios nos presenta estos dos elementos. Número 1, la alabanza, y número 2, la acción de gracias, porque aquí tanto en Efesios 1 como en Efesios 3, que son dos secciones que se dedica o que Pablo expresa oración, están en el contexto de alabar a Dios y dar gracias a Dios. Qué bueno sería que nosotros durante el repaso de la lección el sábado podamos enfatizar esto con nuestros alumnos en la clase, el practicar, dedicar únicamente momentos específicos para orar, pero en el contexto de alabanza y gratitud. Alabanza y gratitud. Parece que en automático empezamos a decir, ay Señor, y te pido también por esto, y te pido también por lo otro, pero qué bueno sería hacernos esa disciplina y decir, hoy mi oración va a ser únicamente alabanza y acción de gracias, sin pedir nada, y va a haber grandes beneficios en nuestra vida, que es lo que Pablo invita aquí. Y luego incluye la parte de la oración sin cesar, de tener una oración constante. Y esta es donde hay una línea muy fina, donde puede ser una oración sin cesar intencional o se puede convertir en una oración sin cesar por beneficio. Había un ejemplo que a mí lo tengo muy presente hasta el día de hoy, que lo escuché hace mucho tiempo, que presentó alguien que decía, cuando alguien se cae de un bote, digamos que, y está por ahogarse en el mar, ¿qué haces? ¿Te lanzas y lo rescatas o te pones a orar? Y respondió alguien, yo me lanzo agradeciéndole al Señor de que me sé nadar y pidiéndole que me dé la fuerza para llegar hacia esa persona, regresando, pidiendo que esté salvo, pero agradeciéndole porque yo sé que cuando lleguemos a ese bote la persona va a estar bien porque él me acompañó todo ese momento. Y es ahí cuando entendí finalmente la parte de la oración sin cesar, porque sí está la parte de pedir, pero la parte de agradecimiento y alabanza está siempre presente en cada acto, porque si nos damos cuenta, cada cosa que hacemos es gracias a Él. Cada situación en la que estamos es gracias a Él, sea para bien o para mal por nuestras decisiones, pero por alguna razón el Señor la permite para que podamos entonces alabarle y estar presentes en Él. Qué buena ilustración presentas, porque justamente me parece que la oración tiene que ver con eso. La oración no es un acto de carácter monástico donde me aparto y estoy en esta experiencia mística, eh, sino es más bien una acción permanente. Por lo tanto, orad sin cesar tiene que ver con esa rendición del yo y ese sometimiento de la voluntad continuo a la voluntad de Dios para que el Señor sea el que dirija mis pasos. Y entonces, orad sin cesar significa que no únicamente yo me presento en la mañana con Dios y le digo, Señor, aquí están mis planes, bendícelos y me voy a mis actividades. No, sino continuamente estar en comunión con Dios y decir, Señor, esto lo someto a tus pies, muéstrame tu voluntad, guía tus pasos en mi vida y mantener ese contacto con Dios. Así que, Miguel, tenemos la oración como una expresión de alabanza, la oración, desde luego, como expresión de gratitud, la oración continua, la oración como rendición de mi voluntad hacia Dios y la oración como esa expresión de comunión diaria y permanente con el Altísimo. Y todo esto Pablo lo ve como algo central en la edificación de la iglesia. No es algo, recuerden orar, sino que es uno de los puntos centrales para Pablo y por eso lo inicia su carta con eso, lo resalta hacia ellos constantemente y es algo bueno para ver. Ahora, moviéndonos al punto siguiente, si o hay algo más que quieras comentar sobre esta parte. Adelante, vamos al punto número 2. Vamos al siguiente punto para dar con los 30 minutos, que es el poder de la resurrección. Y esto lo vemos desde el día martes, viendo que es algo no negociable. ¿Qué significa que es algo no negociable para la iglesia, el asunto de la resurrección? No negociable en el sentido de que tú quitas la resurrección del cristianismo y entonces, como le dice Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. En otras palabras, el cristianismo
el adventismo, el creer en Jesús va acompañado de la resurrección de Jesús, porque de lo contrario se convierte en meramente un ser humano que está en la tumba, así como el resto de los seres humanos. Pero la resurrección le da ese elemento completamente característico y por eso se convierte en algo no negociable, porque el cristianismo está anclado en la resurrección de Cristo, pero no únicamente en una resurrección de decir la tumba está vacía y se acabó, porque muchas ocasiones llega a ser visto de esta forma y hay propuestas cristianas en donde tienen la resurrección de Cristo y hasta ahí se queda. Pero este capítulo 1 de Efesios y los versículos que estamos considerando no se quedan únicamente con el mero acto de la resurrección, sino que se unen a una serie de procesos históricos en la persona de Cristo y de lo que sucede en el cielo y en la tierra, que van avanzando y repercutiendo en las actividades aquí en nuestro mundo, Miguel. Tengo varias personas varios alumnos, que ven a Jesús y creen que Él existió, pero llegan hasta el punto de su muerte porque no creen que es posible científicamente o como sea que ellos hayan podido, que Jesús haya podido resucitar. Entonces ven la parte histórica de Jesús y sus enseñanzas la toman hasta ese punto. La parte de que, bueno, hay que ser buenos con otros, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero todo lo que va después de la muerte de Cristo en adelante, para mí ya no tiene sentido. Y es aquí donde vemos cómo es que el evangelio se queda llega a un límite y no puede completarse porque no se acepta esa otra parte. Y lo que nos muestra esto de Jesús, lo que la resurrección nos pone y la ascensión de Cristo también, es que Cristo no es alguien estático ahora en estos momentos, sino que es alguien que está trabajando en nuestro beneficio, es alguien que está intercediendo por nosotros, que está, podríamos decir, metiendo las manos al fuego por nosotros. Hay personas que dicen, yo no meto las manos al fuego por nadie, aún la persona más perfecta, yo siempre tengo mis dudas, pero Cristo pone sus manos clavadas en la cruz por nosotros e intercede porque es alguien que lo ha dado todo por nosotros. Y la resurrección tiene poder precisamente debido a esto que Cristo hace posterior a la cruz y que ha dado todo por nosotros, como lo señala. Así que tenemos Cristo muere en la cruz, resucita, asciende al cielo, es entronizado en el cielo y entonces nos otorga a través del Espíritu Santo toda serie de dones y se derrama poder y toda dádiva y toda serie de ministerios y dones a su iglesia. Por lo tanto, se crea esta interacción entre Cristo sentado a la diestra del Padre y otorgando dones, derramando dones a su pueblo, que aparece desde Hechos capítulo 2, Efesios sigue enfatizando esto, lo vemos en primera a los Corintios, lo vemos en la epístola de San Pablo a los Romanos, un continuo derrame de dones provenientes del Espíritu Santo, y es esto lo que permite al pueblo de Dios operar, porque el pueblo de Dios no opera meramente por su capacidad o por su disciplina o por sus habilidades, sino porque vienen desde el cielo desprendiéndose debido a la resurrección de Cristo y debido a su ascensión. Por lo tanto, no es una resurrección para quedar de manera estática a la diestra del Padre, sino más bien de forma dinámica para continuar con ese otorgamiento de dones, que de paso, cuando decimos dinámico, viene del griego dunamis, que es de donde viene poder. Y cuando Cristo está allá, es algo dinámico, es algo que otorga poder y es algo que la resurrección otorga entonces a la iglesia la capacidad, la autoridad y las herramientas que requiere para poder proclamar la resurrección de Cristo. Oración y el poder de la resurrección. 2 puntos que se dicen fácil. 2 puntos que posiblemente hayamos escuchado mucho antes, pero son 2 puntos que Pablo pone como puntos centrales en la edificación de la iglesia. ¿Y qué iglesia es? Una iglesia rodeada de muchas cosas. Vamos a hablar de eso en los puntos que siguen, pero los pone como base para que se pueda construir en ellos. Y todo lo demás viene por encima porque el poder de resurrección y el poder de oración para conectar con aquel que resucitó, son 2 puntos a los cuales Pablo les pone mucho, mucho énfasis. Y como hemos mencionado ya dos veces aquí, el entender que es algo no estático, sino dinámico. ¿Qué es
significa eso de no estático, sino dinámico? Lo hemos mencionado así por palabras nada más, pero me gustaría que podamos mencionar esto para que los maestros lo tengan bien claro y si llega alguna pregunta durante la escuela sabática, ellos podamos responder. Mira, cuando uno ve la perspectiva tradicional del cristianismo, está la muerte de Cristo en la cruz, sube, está a la diestra del Padre y ahí se queda, sin movilización, únicamente el Padre y el Hijo a un lado, y entonces quien opera es el resto de actividades. Me refiero a los santos, me refiero a la intercesión que se lleva a cabo, perdón, a cabo acá desde estos intercesores o intermediarios, porque hay una situación estática, inamovible, fija, en donde el Padre únicamente está a la diestra de aquí. Cuando hablamos de dinamismo, hablamos de un continuo movimiento que tiene repercusión hacia las cosas en la tierra. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 6, nos presenta a la iglesia o a los creyentes como sentados en el cielo con Jesús. Tú y yo estamos sentados, tú estás sentado ahorita en una silla en Hong Kong, yo estoy sentado ahorita en una silla acá en México, pero al mismo tiempo Pablo dice que tú y yo estamos sentados junto a Cristo a la diestra del Padre, donde recibimos el don y la autoridad y el poder para esta vida de interacción que vivimos. Por lo tanto, hay una dinámica y hay una interacción permanente entre la iglesia y la presencia de Cristo con nosotros. Perfecto. Con eso, que si llega esta pregunta, esta es una muy buena para poder responderla y darles el trasfondo de todo lo que significa este dinamismo, como lo ven otras personas, otras denominaciones, otras religiones y como lo vemos nosotros. Con esto me gustaría que pasamos al tercer punto, que es uno en el que vamos a tratar de explicar el resto de los días de la semana que presenta la lección, que es el marco del conflicto cósmico. Y aquí incluimos varios días porque todos entran dentro de este punto. Empezando desde el poder de Cristo. Y ahora, había mencionado hace poco que Efesios, y se han dicho en los videos pasados, pueden volver a ellos donde tenemos al doctor Ángel Guzmán, o en la lección pasada donde también mencionamos varias partes de eso. Efesios era algo completamente rodeado de diferentes posturas religiosas, filosóficas, culturales. Había un puerto donde llegaban personas de diferentes partes del mundo conocido para hacer negocios, para adorar, para hacer varias cosas. Y la iglesia en Éfeso se encuentra en este punto de encuentro de Uh -huh, uh tantas. -huh. Hay un término donde todo se fusiona. Y entonces Pablo les escribe a ellos que el poder de Cristo es mayor a todo poder. Y tenemos algunas imágenes aquí que me gustaría que explicaras de diferentes dioses que estaban presentes en esos momentos. Bueno, lo que tienes ahora mismo en pantalla es lo que se le conoce como el Asclepio. Asclepio era un dios mayormente con énfasis curativo y ahí muy cerca de Éfeso, recordemos que las 7 iglesias que reciben mensajes por San Juan en el Apocalipsis es Éfeso y está Pérgamo también. Ahí pegadito de Éfeso estaba Pérgamo y el Asclepión era el centro médico por excelencia donde cuando tú vas a ese lugar te vas a encontrar con, haz de cuenta, un sanatorio naturista y además lleno de simbolismos de serpientes. Y esto que tenemos aquí es ese dios de la curación, el dios de la sanidad, que era una forma de mirar. Me parece que tienes otra imagen también. Bueno, este es un relieve que está ahí mismo en Éfeso. Cuando una persona camina ahí por las calles de Éfeso, te vas a encontrar con este relieve. Este es la diosa Nike, de donde viene precisamente la marca deportiva y era conocida como la diosa de la victoria. Ahí se puede observar hacia su mano, su brazo izquierdo estirado, un laurel, una corona de laurel que significa la victoria. Y esta diosa Nike la podemos observar en las calles de Éfeso, este relieve, y había también presente esta otra deidad. No eran las únicas. Bueno, lo que tenemos aquí es lo que se habló durante la lección 1, brevemente lo mencionamos, la diosa Artemisa, esta deidad que tenía su gran templo
y que tenía sus sacerdotes y todo lo demás. De paso, también el Asclepión o Asclepio también tenía sus sacerdotes y había toda una serie de procesiones. Vamos a encontrar ahí también muy presente, tal como la lección lo comenta, lo sucedido con Hechos capítulo 19 y los 7 hijos de Seba, Ujú. cómo este lugar en Éfeso era un centro de artes mágicas, había exorcistas, había esta creencia de que los demonios estaban muy presentes y sin duda, Miguel, cuando uno comienza a observar toda esta clase de deidades, era este eje urbano en donde venían de distintas partes y se llevaban esta serie de ideas religiosas falsas a sus centros de origen. Y esto desde la perspectiva de lo tangible, pero también había propuestas no tangibles. Y explica aquí el autor, que estas personas, lo que ellos buscaban era discernir de los espíritus que ayudaban y los espíritus que no ayudaban, y entonces tratar de ejercer algún control sobre ellos. Pero cuando vemos la palabra que querían ejercer control, ¿qué tanto control puedes tú ejercer sobre un espíritu maligno? ¿Me explico? Entonces, estaban en esta postura intermedia de sentir que tenían autoridad sobre ellos, cuando en realidad era todo lo contrario. Y estaban tan metidos ahí, cuando llegan y se dan cuenta de lo mal que estaban y queman todo esto, la cantidad de dinero que estaba siendo quemada, en libros, era una cantidad estratosférica. Eran años y años y años de trabajos de personas que estaban siendo nada más para que se den cuenta del de la importancia que se le daba en Éfeso a estas prácticas. Y hay ocasiones que llegamos a pensar que aquella gente que vivió en el siglo primero era gente muy rudimentaria o muy básica en su estructura de pensamiento. No, no, no. Éfeso era un centro intelectual del primer mundo. En este lugar se tenían encuentros, vimos fotografías del anfiteatro también durante la primera lección, cómo había encuentros filosóficos, los había en las calles, había escuelas específicas de filosofía y gracias, aquí tenemos el gran anfiteatro con capacidad para 25 a 30,000 personas en ese lugar que conectaba con el puerto y donde había toda clase de manifestaciones teatrales y culturales y encuentros para dialogar y discutir sobre distintos temas. Pero Miguel, así como te decía, no únicamente desde la perspectiva palpable, es decir, de los dioses a los que iban a templos y podían llevarse una estatuilla a su casa o mantener ese culto a ese dios, sino también había la perspectiva intelectual filosófica de lo que hoy en día se le Ujú, conoce como el dios de los filósofos. Y es ujú, que en este marco del gran conflicto podemos ver el énfasis del engaño satánico, porque por un lado te da opciones de adora a un Dios, adora X religión, adora todo lo que esté en contra de Dios, y por otro lado te dice, no adores nada. Dios es tan distante, Dios es tan lejano, Dios es tan estático, vuelvo a señalar esta palabra, es decir, alguien que no tiene sentimientos, alguien que no se mueve, alguien que no tiene interacción con el hombre porque él vive en un ámbito perfecto, inmutable, fuera de este tiempo, aquello que trasciende, y todas estas ideas vienen desde estos lugares. Ideas que han continuado a lo largo de los siglos por más de 2000 años y están presentes en muchas denominaciones así llamadas cristianas. Por lo tanto, en el marco del conflicto cósmico, con un Satanás que da todas estas propuestas para que el cristianismo no entre, es aquí donde San Pablo dice en el versículo 20 y versículo 21, y podemos poner en pantalla estos pasajes, dice la segunda parte del versículo 20, hablando de la resurrección de Cristo, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta es una referencia al santuario celestial. ujú, Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, lo que está diciendo aquí San Pablo es que Cristo Jesús al subir al cielo se coloca por encima de todas estas deidades
ya sean deidades creadas por el hombre o ya sea Satanás generando estas deidades o estos argumentos o estas ideas filosóficas e imponiéndonos en el hombre, y es Cristo quien se coloca sobre todo. Así que lo que Pablo está diciendo es, si antes gobernaban los dioses o los ángeles caídos, los ángeles de tinieblas, ahora Cristo es el que está por sobre todas las cosas porque ganó la victoria sobre la cruz, y eso nos garantiza que ahora es la cabeza por sobre todos y en todos en el universo. Y no es que la filosofía o la lógica o la razón no tengan lugar, no es que estén mal en el usarlos. El problema está cuando eso se convierte en nuestra base para construir, y cuando esas presuposiciones filosóficas se convierten en lo que utilizamos para entonces entender la palabra de Dios. Dice, y es aquí donde Pablo hace el énfasis, Él es primero y entonces después viene todo lo demás. Él está sobre encima de todo lo demás. Nos quedan 4 minutos y hay mucho más para andar en todo esto, pero como pasa en las escuelas sabáticas, el tiempo siempre corre. Y con eso hay una última cosa que Sí, quisieras poner sobre esto. recomendarles únicamente que lean muy de cerca la sección para maestros Sí. en lo que tiene que ver con eso. Ahí van a encontrar toda una serie de pautas y cosas que les va a ayudar para el asunto del repaso de lección del sábado. Y vámonos al 4. Y específicamente en la parte 2 del comentario es el segundo punto de la iglesia, revelación y la filosofía. Ese muy bien explicado, muy bien escrito, y sí vale la pena leerlo, en verdad. ¿Ok? Vamos al punto 4 entonces, aplicación. Todo esto en mi vida personal como cristiano, como adventista del séptimo día, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? Miguel, hemos Vimos mencionado los esenciales, me parece. Sí, vimos la vida de oración, vimos el tener presente la resurrección de Cristo y su efecto en mi vida personal y espiritual, y todo lo que Él está haciendo por mí todavía en estos momentos. Cómo es que sus manos traspasadas por los clavos siguen guiándome con amor y trabajando, dándome esos dones, dándome el Espíritu Santo para que podamos seguir. ¿Qué más? Y el marco del gran conflicto. Y es que, Miguel, si nosotros quitamos de la vida del cristiano la oración, si quitamos la resurrección de Cristo y su ministerio actual en el cielo, y si no estamos conscientes del conflicto cósmico que existe, Miguel, vamos a ser llevados por el andar cotidiano y secular. La lección, me parece, esta semana ha sido bien enmarcada en estos 3 esenciales de la vida del cristiano, y repasarlo junto con la clase va a permitir que nosotros podamos decir, voy a dedicar mi vida a la oración, voy a concentrar mi mente y mis esfuerzos en recibir las bendiciones celestiales provenientes de Cristo y pedir de su ayuda para poder enfrentar al enemigo, su astucia y sus engaños en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es. Gracias por acompañarnos otra semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.